gusto saludarlos en este día. Una bendición que puedan estar en este lugar con el propósito de adorar, de bendecir y de conocer cada día más a Dios. Amén. Bueno, yo les voy a pedir que oremos y vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este momento, por tu amor, por tu bendición. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar, estar este día, Señor, con vida. Gracias porque es por tu gracia, Señor, por tu amor que podemos hoy y que pudimos hoy, Señor, abrir nuestros ojos. Te damos infinitas gracias, Señor, y en este momento colocamos la palabra, Señor, delante de tu presencia. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma, Señor, y hace, Señor, de acuerdo a lo que tú desees que hagan nuestros corazones. Te pido que tomes el control de mi mente, Señor, de las palabras, Señor, que voy a decir, y que lo que diga, Señor, no sea de una emoción humana o de un razonamiento humano, sino sea directamente, Señor, de tu palabra. Que la que hable, Señor, sea tu palabra, no el hombre, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, un gusto saludarles. Para nosotros es un gozo que puedan estar acá en este lugar hoy. Voy a correr por acá. Eso. Una bendición poderlos tener acá. Y bueno, seguimos con nuestro estudio de Job, ¿sí? Que habíamos quedado en el capítulo 2, finalizando el capítulo 2. Hoy vamos a ir al capítulo 3. Amén. Y yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado. El humano como tal tiene temores, ¿cierto? Como humanos tenemos temores. Y esos temores, algunas personas le tienen temor a la muerte, por ejemplo. O le tienen temor a enfermarse. O le tienen temor a una persona. O le pueden tener temor al futuro incierto, o le pueden tener, o hasta le pueden tener un temor de miedo a Dios, ¿sí? En la vida uno como ser humano tiene diferentes temores. Y acá en este capítulo que vamos a estudiar, que es el capítulo 3, podemos ver a un hombre como usted y yo con temores, ¿sí? Por eso el mensaje de hoy lo hemos titulado "Lo que temí me sobrevino". No sé si ustedes han escuchado esa frase antes. Y esta frase fue una frase que dijo Job al final de este capítulo, ¿sí? Porque todos esos temores que tal vez Job tenía, ¿sí?, fueron realidad, ¿sí? Todos esos temores del capítulo 1, cuando ustedes pueden leer los primeros capítulos, y dice que Job hacía sacrificios para que sus hijos, por si sus hijos habían pecado o habían maldecido a Dios. O sea, Job tenía un temor de que sus hijos fueran a fallarle a Dios. Job tenía un temor, pero un temor que no era bueno, porque su dependencia no estaba en Dios. Su dependencia estaba en el sacrificio que hacía Dios. Su dependencia, los hijos de Job no los había entregado a Dios, ¿sí?, sino estaba en un sacrificio. Voy a hacer este sacrificio para que Dios perdone la vida de mis hijos y no les vaya a pasar absolutamente nada, ¿sí? Ahí en el capítulo 1 podemos ver que Job siempre hacía sacrificios para que sus hijos, ¿sí?, si habían pecado, Dios, digamos, redimiera esos pecados. Pero sabemos que la salvación es personal. Amén. Y también sabemos que la salvación Dios la da a quien Él quiere, ¿sí?, porque es por gracia, es un regalo. Y también sabemos y debemos entender que la salvación no se pierde. Hay muchas personas que dicen, no, es que estaba en la iglesia, era un cristiano y se devolvió al mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esas personas que se devuelven al mundo? ¿Perdió su salvación? No, realmente nunca uno puede perder lo que nunca ha tenido, ¿sí? El que es hijo de Dios es hijo de Dios. Que uno como hijo de Dios, claro, tiene luchas, peca, ¿sí?, tiene adversidades, pero el hijo de Dios sabe que tiene que arrepentirse, confesar su pecado y no volverlo a hacer, ¿sí? Por eso la Biblia es clara cuando en David decía que David tenía el corazón conforme al de Dios, y mire semejantes pecados que cometía, pero porque él se arrepentía,
O sea que cuando él se acostó con Betsabé y cometió adulterio, perdió la salvación. No, Dios ya lo había elegido, que Dios en su misericordia lo perdonó. Y David tuvo, digamos, la entereza y la valentía de pedir perdón, de confesar el pecado, ¿sí? Entonces realmente no existen los ex cristianos o aquellos que se hayan alejado de la iglesia. Si se alejaron es porque nunca han tenido el regalo de la salvación, ¿sí? Y oramos a Dios. Nosotros tenemos familiares cercanos que empezaron conmigo en la iglesia, con mi esposa, ¿sí? Al tiempo, y hoy en día ya no están en la iglesia, y tenemos la plena convicción de que nunca tuvieron la salvación. Pudieron hasta haber servido, tener un ministerio, pudieron echar fuera demonios, pudieron sanar enfermos, pero como dice la palabra de Dios allá en el evangelio, cuando Dios les diga: pero nunca los conocí, Señor, porque en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre sané, en tu nombre prediqué, sí, pero yo nunca lo conocí, yo nunca estuve ahí. Así que el Hijo de Dios es marcado, el Hijo de Dios es sellado por el Espíritu Santo, y uno como Hijo de Dios debe mostrar frutos de salvación, ¿sí? Y esos frutos se revelan en nuestro testimonio, se revelan en nuestras obras. Sabemos que la salvación no es por obras, ¿sí? O sea, Dios no me escogió a mí ni a usted porque usted sea buena gente, o porque usted sea el mejor de su familia, o porque usted sea el mejor padre, o la mejor madre, o la mejor abuela, o la mejor esposa. No, Dios nos escogió fue por su misericordia. Y cuando uno entiende eso, por eso uno se vuelve agradecido con Dios y decirle: Señor, como dijo la Virgen María, ¿de dónde hallé tanta gracia? ¿De dónde tú, o sea, te fijaste en mí para que yo fuera salvo, Señor? Gracias, porque hubiera podido ser cualquier otra persona, ¿sí? Hoy en día las puertas de la salvación están abiertas de par en par. Hoy en día cualquiera que se arrepienta de sus pecados, crea, dice que Dios no desecha al pecador y a un corazón arrepentido. Pero lastimosamente hoy la gente no quiere saber nada de Dios, ¿sí? Lastimosamente el ser humano se va detrás es de sus pecados y de sus propias concupiscencias, ¿sí? Se deleitan en su pecado, se deleitan en lo que hacen, ¿sí? Y algunos ni creen que exista un Dios, ¿sí? Y esta generación que se está levantando de jóvenes, de adolescentes, lastimosamente tienen ese mismo pensamiento. Y como padres, digamos, o mayores o abuelos, tenemos la responsabilidad también de instruir a los de nuestra casa en los caminos de Dios. Amén. Así que esos temores que tal vez uno pueda tener de que si esa persona, por ejemplo, es salva, o que esa persona no le vaya a fallar a Dios, que mi hijo se entregue completamente a Dios, que mi hija pueda servirle a Dios, ¿sí? Esos temores que tenía en Job le sobrevinieron, y no porque, digamos, a veces, como les decía en algún momento, a veces la Biblia cogen un texto, lo sacan de contexto y lo vuelven un pretexto. Aprendas en esa frase, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos dicen: claro, es que Job tenía un pensamiento negativo, entonces por ese pensamiento negativo fue que le sobrevinieron esas cosas. Entonces ahí se mete la nueva era y la metafísica de decir: usted tiene que pensar positivo, y eso realmente no es así, ¿sí? Porque así usted piense positivo, piense negativo, Dios va a cumplir el propósito en su vida. O sea, es que uno no tiene el poder de cambiar las cosas, el que tiene el poder es Dios, ¿sí? Y Job, en el capítulo 1 podemos ver que lo hizo en sus fuerzas, porque él ofreció un sacrificio por sus hijos. En ningún momento hay una oración donde dice, o una parte donde Job haya hablado con sus hijos y le haya dicho: venga, arrepiéntanse, busquen a Dios. Él lo que hacía era coger el sacrificio y él mismo lo ofrecía, ¿sí? Y antiguamente cada persona, o sea, como persona individual, debía ofrecer ese sacrificio a Dios, y sus hijos pues por ahí, por ningún lado aparecían. Así que esos temores debemos, y vamos a entender cómo debe ser el tratamiento de todos esos temores que vienen a nuestra mente, ¿sí? La guerra espiritual, muchos hablan de guerra espiritual, ¿verdad? Y realmente la guerra espiritual no es pisarle la cola al diablo, ni darle la cabeza al diablo, ¿sí? Muchos quieren pelear contra el diablo y eso no es así. ¿Qué dice la Biblia? Resistid al diablo, ¿y qué?
y él huirá a vosotros. En la Biblia no dice pelee contra el diablo, no, resistid al diablo. El Padre nuestro, ¿qué dice? Líbranos del mal, ¿sí? Y no dejes caer en nosotros, ¿qué? La tentación, ¿sí? Entonces debemos resistir al diablo, y que esos temores que vienen a nuestra mente, ahí es donde está la guerra espiritual. Este es el campo de batalla, ¿sí? Del ser humano, y acá es donde coincidimos. Dios, por su medio de Espíritu Santo, llega la palabra de Dios, y después de que entra a nuestra mente, baja a nuestro corazón, y ahí es donde se hace la obra. Pero el diablo, así como Dios hace la obra, en Efesios dice, ¿se acuerda que hablan de la armadura de Dios? Y dice que le envía dardos, o sea, quiere decir que él está lejos. Dice que él es como un león rugiente, ¿cierto? Que está alrededor, ¿cierto? Él es muy astuto y muy sagaz, y envía dardos a nuestra mente con temores, ¿sí? Tal vez, como les decía, un temor a la muerte, ¿sí? Yo no sé si usted ha hablado con su familia en estos momentos. Usted dice, no, pues que estoy joven y bello. No, ¿qué pasaría si yo o usted muriera mañana? Usted ya habló con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Qué pasaría si hoy falleciera? O si falleciera un hijo. Usted ha hablado de la muerte con sus hijos. Usted ha hablado de la enfermedad con sus hijos. ¿Qué pasaría si mañana me dicen tiene cáncer, Junior, le quedan 2 meses de vida? Ya hablamos con nuestras esposas, y no es por ser fatalistas, pero debemos hablar de esos temas, y con completa libertad, y diríamos con completo gozo, porque ya tenemos asegurada nuestro pasaje para dónde vamos en caso tal, ¿cierto? Así que hay muchos temores en el ser humano, y Job tenía uno de esos temores. Así que vamos a ir a Job 3, y mire que este capítulo es largo, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar rápido, pero vamos a tener muy en cuenta que este capítulo se lee diferente, ¿sí? Este capítulo no se lee, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? El estudio de este capítulo van a ser versículos salteados, ¿sí? Hasta que logremos como tejerlos. Este es un libro poético, y Job, digamos, dice una parte en el versículo 1, y eso mismo que dijo en el versículo 1 lo va a decir en el versículo 26, y así vamos a empezar a leer. Vamos a leer el versículo 1 y nos saltamos al 26, amén. Y dice la palabra de Dios, a la 1, a las 2 y a las 3. Después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y el versículo 26 dice, vayan al verso 26, dice: no tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Ahora vamos a analizar estos dos versículos. Debemos entender que Job está en una situación crítica, ¿no? Perdió todo, ¿sí? Lo único que no perdió fue su vida, y al parecer su esposa, porque no menciona que su esposa haya muerto, ¿sí? Así que perdió todo. Vio que sus hijos fallecieron, que perdió todo su dinero, que perdió sus empleados, todo lo que tenía. Está en una situación crítica, está en una situación difícil. Y durante 7 días, ¿se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 2 el final? Dice que durante 7 días él estuvo sentado, ¿sí? Rascándose con un tiesto su piel, y que vinieron 3 amigos y se sentaron con él durante 7 días, y nadie dijo ni una sola palabra. Y Job tampoco había dicho nada en esos 7 días, y acá rompe el silencio. Por eso dice: después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Ojo que acá Job no está maldiciendo a Dios, que eso era lo que quería el diablo, que renegara contra Dios, o sea, que le dijera ¿por qué Dios? ¿Sí? Que maldijera a Dios. Y Job en ningún momento está maldiciendo a Dios. Maldijo el día de su nacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ver todas esas pruebas, pues él estaba supremamente afectado emocionalmente, ¿no? Cuando viene una prueba a nuestras vidas, ¿uno en dónde se afecta? En sus emociones, ¿sí? Eso es lo principal que se afecta. Está comprobado, por ejemplo, que una persona que le diagnostican una enfermedad terminal y sus emociones están, digamos, es muy variable y se afecta mucho, se enferma más rápido, ¿sí? Su sistema inmune empieza a desfallecer más rápido, ¿sí? Al contrario que cuando una persona recibe una noticia tan terrible,
y está fortalecida en Dios y su confianza está en Dios y entrega sus emociones a Dios, ¿sí?, se revitaliza. Puede que no se sane, pero por lo menos la enfermedad la va a llevar mucho mejor, ¿sí? Entonces acá Job está supremamente afectado emocionalmente. Yo creo que más que la enfermedad que le dio, más que haya perdido muchas cosas, en sus emociones, ¿sí? Y uno puede ver otros ejemplos de lo mismo que le pasó a Job. Si ustedes acompáñenme por favor al Salmo 88, y acá vemos un lamento que es el de David. Sí, es todo un capítulo donde David se está lamentando pues acerca de la situación que le estaba pasando por ese momento. Sí, y si ustedes leen ahí en el versículo, en el título, dice súplica por la liberación de la muerte, ¿no? ¿Cierto? Leamos el versículo 1 y 2. Dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegué mi oración a tu presencia, inclina tu oído ¿a qué? A mi clamor. O sea, acá hay un clamor, así como el clamor de Job, ¿sí? Y el versículo 3 dice: porque mi alma está hastiada de males. O sea, acá David estaba terrible y mi vida está cercana a ¿dónde? El Seol, ¿qué es? El infierno, ¿cierto? Es el otro nombre que le dan al infierno. Y dice el versículo 4: soy contado entre los que descienden al sepulcro. O sea que él ya sentía morirse, ¿sí? Soy como hombre sin ¿qué? Sin fuerza. El 5 dice: abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Y miren el versículo 16. Vamos al versículo 16 y dice: sobre mí han pasado ¿qué? Tus iras. Sí, imagínense, David está diciendo que la ira de Dios estaba sobre la vida de él. Sí, el verso 16 dice: y me oprimen tus terrores, me han rodeado como aguas continuamente, a una me han acercado. El versículo 18 dice: has alejado de mí al amigo y al compañero, a mis conocidos has puesto ¿en qué? En tinieblas. Y vea que Job tenía, digamos, inicialmente una ventaja, porque tenía 3 amigos que lo estaban acompañando, que al inicio fueron muy sabios, pero nos vamos a dar cuenta que cuando estudiamos más adelante no eran tan sabios como parecía. Y acá en este caso David estaba supremamente solo, ¿sí? No tenía nadie, ¿sí? Por eso dice: me has quitado mis amigos, me has quitado mis compañeros, aquel tal vez que me pueda dar la mano y me pueda ayudar. Hay momentos en que Dios trata con uno de una manera individual. Por más de que usted tenga su esposa, su esposo, duerman juntos, lo abrace o la abrace, Dios a uno lo trata de una manera personal, ¿sí? Y hay situaciones que uno debe vivir solo, ¿sí? Hay situaciones que debe vivir solo. Y usted dirá: no, nadie apareció en ese momento. Nadie apareció cuando más lo necesitaba. Nadie apareció cuando estaba más mal. Pero eso es lo que Dios hace en nuestra vida para formar nuestro carácter. Porque usted y yo no podemos depender. Yo no puedo depender de mi esposa. Yo no puedo depender de mi pastor. Yo no puedo depender de mi líder. Yo no puedo depender de mis hijos. ¿De quién debo depender? De Dios. ¿Sí? El pastor puede fallar. El líder le puede fallar. El líder puede a usted decirle: yo voy a estar con usted en las buenas y en las malas. Y el día que fueron las malas, por ahí ni se apareció. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi confianza ¿en quién está? ¿En Dios o en el hombre? Amén. Y acá Job, como dice, maldijo el día de su nacimiento. Dice: no tengo reposo, ni estoy tranquilo, no tengo descanso, sino que me viene gran turbación. O sea, él ni siquiera entendía por qué le estaba pasando todo eso. Y leamos el versículo 2, 3 y el versículo 10 de Job, por favor. Listo, y dice: y Job dijo, dice el versículo 2 y el versículo 3: perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo un varón ha sido concebido. El verso 10 dice: porque no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos. O sea, acá Job no maldice a Dios, seguimos ratificando, pero cuestiona la sabiduría de Dios.
porque está diciendo: Señor, ¿por qué me trajiste a este mundo? ¿Sí? Y sabemos que Dios es el que da y quita la vida. Por eso una persona que se suicida, ¿sí?, pues está cometiendo ¿qué? Un pecado, ¿cierto? Porque se está quitando algo que Dios dio, y el único que tiene la autoridad de dar o quitar la vida es Dios. Es terrible ver cómo hoy acá en Colombia, en Europa ya está, pero acá en Colombia van a aprobar o ya aprobaron el tema de la eutanasia, ¿sí? Y varias personas ya sanas, ¿sí?, han dicho: no, yo me quiero morir, ¿sí? ¿Y por qué? No, ni dicen, ¿no? Y las muestran en el noticiero sonriendo y ay, cómo está feliz. Así se ve también la depresión. Decía un pastor: en la risa también se ve la depresión. La depresión no es solamente llorar, la depresión es una máscara, ¿sí? Y muchas de esas personas muy seguramente tienen esa depresión en sus vidas. ¿Y están qué? Están yendo contra Dios, porque Dios es el que da o quita la vida. El tema del aborto, con estas feministas, ¿sí? ¿Cómo puede ser que digan que mientras está o cuando hubo la concepción entre el óvulo y el espermatozoide, eso todavía no es vida? No, eso ya es vida. No, que es que yo no lo quería tener, el bebé. ¿Quién dio la vida o quién da la vida? ¿El diablo? No, Dios, ¿sí? Pero esta gente quiere atentar siempre con la vida. Y si ustedes averiguan y en fuentes muy confiables se dan cuenta que todo el tema del aborto es un negocio, ¿sí? En Europa eso es un negocio. ¿Por qué? Cogen, allá ya está aprobado el aborto. O sea, una mujer dice: no quiero tener a mi hijo, van y se lo sacan y es legal. Pues obviamente le cobran y ya. ¿Qué hacen con ese feto? O con ese niño. Ese niño tiene los mejores nutrientes y el mejor colágeno que existe en un ser humano, porque hasta ahora se está formando, es puro, ¿sí? Y están cogiendo los restos de esos fetos, y con eso muchas empresas están cogiendo y están comprando todo eso, ¿sí? ¿Para qué? Empresas de belleza, empresas farmacéuticas, ¿sí? Y eso es un negocio, porque esos restos de esos niños se los venden a estas fábricas, a estas grandes empresas. Y usted dirá: no, pero eso parece de película, ¿cierto? Pero eso es tal cual. El aborto es un negocio, por eso quieren legalizarlo, porque eso es un negocio tremendo, ¿sí? Así que el único que da y quita la vida es Dios, ¿sí? Job está maldiciendo el día en que nació, está cuestionando a Dios: ¿por qué nací, Señor? ¿Por qué no mejor me dejaste allá sin nacer? ¿Sí? Job se encuentra, como les digo, en un punto crítico, pero nunca por su mente se le pasa a quitarse la vida. Si ustedes se dan cuenta, en esta situación tan difícil, ¿cuántos de nosotros o cuántos humanos en este tiempo ya se hubieran quitado la vida? ¿Sí? Si hoy en día tengo una prima que trabaja en el sector de la salud con Compensar, y a ella le llega, digamos, todos los resultados del COVID y está en el laboratorio, pero dice: es triste ver, ella no conoce a Dios todavía, pero es triste ver que ella dice: no, llegó una china que la mamá le quitó el celular y por eso se suicidó. O sea, se mandó desde el apartamento, desde el tercer piso abajo. O sea, hoy en día por eso les llaman la generación de cristal, ¿no? Y se ponen bravos cuando uno les dice eso. Pero realmente no tienen, o sea, diría mi papá, en mis tiempos le daban con el, ¿cómo se llama? Con el tacón puntilla en la cabeza, si ni siquiera saludaba a los abuelos o a los papás, o le decía señor o por favor. Hoy en día es una generación muy frágil. Ella contaba, otra niña llegó que porque la mamá no la dejó ir a una fiesta y se tomó unas pastillas y se intoxicó, o sea, quería matarse por no dejarla ir a una fiesta ya. O sea, son personas que son débiles, ¿sí?
Porque yo no sé, pero digamos en mi tiempo, si yo le pedía algo a mi papá o a mi mamá y me decía no, pues uno decía, bueno, pues uno me ponía bravo y ya, listo. Pero hoy en día le dicen no al niño o al adolescente o al joven y eso arma el show. Y hoy en día hay que les vayan a pegar y verá que eso es maltrato. No, en Estados Unidos los niños ya demandan a sus padres, no, es que él me pegó. Listo, lo meten a la cárcel 1 año, 2 años al papá. Y eso no debe ser así. La Biblia enseña también corrección, disciplinas. O sea, si Dios nos disciplina a nosotros, ¿no? Como hijos, pues uno también tiene que disciplinar a sus hijos, ¿cierto? En esa corrección. Uno no puede, digamos, ser indiferente a esa situación. Así que Job está maldiciendo el día, pero en ningún momento está maldiciendo a Dios. Amén. Dice, ahora vamos al versículo 4 del capítulo 3 de Job. Vamos a leer del 4 al 7. Dice el versículo 4 de Job: sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él las tinieblas y densa oscuridad. Pósese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día. El versículo 6 dice: y en cuanto a aquella noche, apodérense de ella las tinieblas, que no se alegre entre los días del año, ni se cuente en el número de los meses. He aquí, sea estéril aquella noche, no entren en ella gritos de júbilo. O sea, le está diciendo que cuando él nació, que era mejor que todo se hubiera oscurecido, que era mejor que no hubiesen habido alegría, sino que mejor no hubiese nacido. Y realmente uno ve que Job desea la inexistencia en este planeta, o sea, que él nunca hubiese nacido. Entonces hay que ser claro que Job nunca dijo, no, Dios quíteme la vida. No, nunca dijo eso, ¿sí? Maldijo fue el día en que nació, ¿sí? Que ese día ojalá nunca hubiese existido. ¿Por qué? Porque él quería prever todo lo que le había acontecido, ¿sí? Y digamos que acá narra porque es un hombre, ¿sí? Y él por más de que, como dice en el capítulo 1, hubiese sido recto, justo, delante de Dios, íntegro, por más de eso era un hombre, y era un hombre pecador, ¿sí? Era un hombre que cometía errores. Y acá en este escrito, en estos versículos, se ve, digamos, su humanidad, pero una humanidad sincera, ¿sí? Cuando usted y yo tenemos un problema o una dificultad, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios conoce ese problema, ¿cierto? Esa dificultad que uno está pasando, pero Dios quiere que uno sea sincero. Dios quiere que uno sea honesto. Cuando uno tiene un pecado, esos famosos pecados ocultos, o ese pecado que a nadie le he contado, como decía David, aún líbrame de esos pecados que me son ocultos, aún los que yo ni sé que tengo, ¿sí? Cuando uno tiene esos pecados y uno sabe que tiene un pecado, Dios le gusta la honestidad, independiente del pecado que sea. Pero cuando uno se vuelve asolapado, ¿sí? Y uno en la iglesia, y el hermanito y la hermanita de acá, todo es color de rosa. Pero allá, cuando uno está solo, cuando uno está sola, o cuando uno tiene la oportunidad de dar a flote ese pecado, ahí es donde se ve si yo soy realmente sincero delante de Dios, ¿sí? Y Job, podríamos decir que era una persona honesta. Por eso Dios lo describe como un varón íntegro, justo, perfecto. No porque lo fuera, ¿cierto? Sino porque era honesto en su vida. Porque si él se equivocaba, pedía perdón. Porque si él fallaba a Dios, porque si él pecaba, se arrepentía y no lo volvía a hacer, ¿sí? Hoy en día en muchas iglesias se predica, yo siempre le digo, una teología hippie, ¿no? Entonces usted va a esas iglesias y a usted lo saludan con toda la euforia y está bien, una bendición, lo abrazan y hermanito y lo amamos y uno se siente muy bien. Y claro, está bien que nos podamos abrazar y que pueda existir ese amor fraternal, ¿cierto? Pero empieza la predicación y le dicen, usted tiene un pecado. Tranquilo, Dios en algún momento va a hacer la obra en usted. Siga como está, ¿sí? O le dicen al homosexual que llegó, somos una iglesia inclusiva, te vamos a aceptar como eres. En algún momento Dios hará la obra en ti. Y claro, esas personas se sienten bien, no me están juzgando.
Y está bien. Ay, el que adulteró, no, tampoco me están juzgando. El que ve pornografía, o el que se masturba, o el que está haciendo cosas indebidas, se sienten bien. Pero una cosa uno debe entender, y es que cuando la palabra de Dios sea expuesta, a uno le debe incomodar, porque es la palabra de Dios. Claro, dicen, pero es que Jesús, Él fue amor y Él recibió a las prostitutas, y Él recibió al pecador y a la que era más terrible o al que era más terrible. Amén. Pero ¿qué les decía? Arrepiéntete y no peques más. Él nunca les dijo, te vamos a recibir con amor y en algún momento yo voy a hacer la obra en ti, tranquilo, sigue así. No, ¿sí? Por eso nos tildan de un discurso de odio, porque piensan que nosotros, los cristianos, no aceptamos al homosexual o a la prostituta o a la lesbiana, ¿sí? Que ahorita es eso lo que se está gestando, ¿no? Ahora le llaman cultura de género, que es una cultura, y nosotros en la Biblia le llamamos pecado, ¿sí? Porque es que no es que él nació así, no. Científicamente hoy no está comprobado que una persona que nació hombre, no es que él iba a ser mujer, no está comprobado. No hay estudios. Un estudio científico, tiene que haber observación, tiene que haber pruebas, tiene que haber un camino para realmente decir, sí, es que sí, el hombre nació hombre, pero tiene más cosas de mujer. No, eso realmente no es así. Dios no se equivoca y Dios formó un modelo al inicio, ¿cierto? Entonces hoy en día es complicado toda esta situación dentro de las iglesias, y hoy en día esas iglesias son las más grandes, sí, son las más grandes. Si usted nombra una mega iglesia acá en Colombia, muy seguramente prediquen así, porque a la gente le gusta que le prediquen eso, que le prediquen, tranquila, mira, Dios va a cumplir tus sueños. ¿Qué quieres? ¿Un carro? ¿Y qué más? Como Dios, como si Dios fuera un mesero, ¿no? A ver, papito, ¿qué quiere? ¿Sí? ¿Un carro? ¿Qué más? ¿Sueldo harto? ¿Sí? Bueno, claro, sueldo. ¿Una casita? Claro. Entonces la gente, sí, Dios me va. Y cuando Dios no hace eso, sino Dios quiere que usted viva o yo vivamos en escasez, entonces nos defraudamos y dice esa gente, no, pero acá me vendieron un evangelio totalmente diferente. ¿Cómo así? O sea, como hablábamos hace 8 días del diezmo, hoy en día no se puede hablar de diezmo bíblicamente, y miramos en la Biblia, hoy no existe el diezmo. El diezmo era un impuesto que le cobraban al pueblo de Israel antes, ¿sí? Y ese impuesto era para 3 cosas, y los contextualizo para los que no vinieron hace 8 días. Era para el levita, para sostener al levita, para el templo y para ayudar a los viudas y a los huérfanos especialmente. Hoy en día existen esas 3 necesidades, sí. Pues estamos en esta iglesia, bueno, sostenemos a un levita, hay que sostener un templo y hay que ayudar a los pobres y a los huérfanos y a las viudas. Pero hoy no se le debería llamar diezmo, porque es que la gente entonces dice, ay, Señor, pero es que gané 100,000 y te di 8,000, te quedé viendo el 2%. No, eso se vuelve una carga entre la gente, ¿sí? Y el diezmo fue un impuesto para el pueblo de Israel. Entonces en esas mega iglesias le leen Malaquías 3, porque habéis robado a Dios, ustedes son unos ladrones, ¿cómo así que no van a diezmar? Y ese versículo, ¿para quién aplica? Para el pueblo de Israel. Hay versículos que no podemos aplicarlos a nosotros, fueron exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿sí? Pero cuando entendemos que en el Nuevo Testamento ya no se habla de diezmo, sino se habla de ofrenda, de cada uno como propuso en su corazón. O sea, usted tiene que proponer, ni acá ni el pastor le tiene que decir, Mauricio, usted tiene que dar el 10, o si no, es un pecador. No, porque uno se vuelve generoso y uno empieza a entender el principio de la generosidad. Yo amo a Dios, yo le voy a dar lo que tengo, ¿sí? Lo que he propuesto en mi corazón, porque yo no le puedo dar, y yo no puedo decirle, Dios, vea, yo me gano, no sé, 50,000 y le voy a dar 40,000. Bueno, ¿y con qué va a comer en la semana? ¿Con qué va a coger los transportes? O sea, uno también debe ser consciente de todo eso, ¿cierto? Así que en esas mega iglesias, hay iglesias pequeñas también que predican
y que quieren satisfacer es la necesidad del ser humano, ¿sí? Quieren que les diga lo que quiere escuchar esa gente, que tú eres un profeta y que sal y profetiza, sal y haz milagros, sal y libera. Amén, pues Dios lo puede hacer. Dios es un Dios que hace milagros, ¿sí? Pero Dios hace la obra en quien Él quiere, ¿sí? No en todos, ¿sí? Por eso dice que el cuerpo de Cristo es un cuerpo, ¿no? Y si uno habla de un cuerpo, hay una mano, hay un pie, hay un hombro. Cada uno es diferente y cada uno tenemos una función distinta. Amén. Entonces debemos entender eso. Y debemos entender que venimos a la iglesia no para que nos prediquen lo que queremos escuchar. La gente quiere cumplir sus sueños, sus ideales, pero uno viene a la iglesia no para que Dios le cumpla sus sueños. Yo vengo a la iglesia para cumplir el sueño de Dios. Que Dios en su misericordia le otorgue a cada uno de nosotros y le diga: Francis, esa petición que me estás pidiendo te la voy a dar. Amén. Pero también puede decir: Junior, esa petición que tú me estás pidiendo no te la voy a dar. Y así es Dios, ¿sí? ¿Por qué? No debemos hacernos esa pregunta, sino debemos hacer la pregunta: ¿para qué, Señor? Amén. Vamos al versículo 8 y 9. Dice: maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar al Leviatán. Oscurezcase en las estrellas de su alba, que espere la luz, mas no la tenga, que tampoco vea rayar de la aurora. ¿Sí? Acá sigue Job hablando de su nacimiento, que era mejor que no hubiese nacido. ¿Sí? Nombra un animal mitológico que es el Leviatán, si lo han escuchado, que también es el símbolo de Satanás, ¿cierto? La serpiente antigua, Leviatán. Y en el versículo, leamos el versículo 11, dice: ¿por qué no morí yo al nacer, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para que los pechos que me dieron de qué? De mamar. ¿Sí? O sea, acá está reclamando, hasta le reclamó a la mamá: o sea, ¿usted para qué se puso allá con mi papá y me tuvieron? Pues digamos que la angustia de Job era muy grande. Por eso dice que el que lo vive es el que lo goza, ¿cierto? ¿Sí? Pero también Dios nos ha llamado a ponernos en los zapatos de los otros, ¿sí? En la Biblia dice que debemos gozarnos con los que se gozan, ¿sí? Si Dios los bendice a ustedes en cualquier área de su vida, yo me debo alegrar como hermano, ¿sí? O sea, aquí todos somos hermanos, ¿sí? Todos somos hermanos, ¿cierto? Somos hijos de un mismo papá. Pero también si a ustedes les pasa una situación difícil y ustedes tienen un quebranto o ustedes lloran, pues yo también debo llorar con ustedes. Pero eso debe ser algo genuino y sincero, ¿sí? Debe ser algo natural, debe ser algo que viene de Dios y que yo me pongo en su situación porque ustedes o yo estoy pasando una situación difícil. Y de eso se trata la comunión de los hermanos en la iglesia, ¿sí? Ahorita estoy estudiando una materia que se llama cómo plantar iglesias, ¿sí? Y vean que es tremendo saber que una iglesia de más de 600 personas se puede considerar una iglesia antibíblica. Y ustedes dirán: ¿cómo así? ¿Cierto? Porque es que en la Biblia habla de que el pastor debe cuidar sus ovejas. Y digamos que yo vengo de una iglesia grande, ¿sí? Donde el pastor no lía ovejas. ¿A qué huele un pastor? O sea, hablando de la vida normal, ¿a qué huele un pastor? A oveja, a popó, a lana. Ellos sueltan unas sustancias que hasta a veces son poco agradables. Pero en esas iglesias grandes el pastor no huele a oveja. El pastor huele a Carolina Herrera, a Calvin Klein, ¿sí? Pero no huele a oveja. Y no hay un cuidado. O sea, imagínense, hacíamos un estudio, un pastor, ¿cuántas vidas puede realmente pastorear? O sea, en su capacidad. Y nos poníamos a analizar, y máximo, o sea, que usted pastoree bien a una persona, unas 50 o 60 personas. Y eso es mucho, ¿sí? O sea que para una iglesia de 1000 personas tendrían que haber demasiados pastores. Y eso no pasa hoy en día.
Es una iglesia gigante y una sola cabeza. Y hay líderes, sí, pero es que hay un pastor y debe haber un pastoreo. Y en esas iglesias no se encuentra pastoreo. Y nosotros podemos ver en Hechos, ¿sí? Y podemos ver en las cartas de los apóstoles que las iglesias donde ellos iban ni siquiera era un auditorio, eran en las casas, porque los perseguían, ¿sí? Se reunían en las casas y esa era la iglesia. La iglesia en Roma, ¿cómo era? Era en una casa de un hermano en la iglesia de Roma, ¿sí? En los sótanos. Ellos no se podrían reunir así como nosotros hoy libremente o poner un letrero para que la gente siga, ¿no? ¿Sí? Y hoy podemos ver que una iglesia demasiado grande pues debe tener un equipo tremendo para sí mismo pastorear, ¿sí? Pero lastimosamente hay iglesias grandes que usted va a pedir la cita con el pastor y eso es más fácil pedir la cita con Iván Duque. ¿Cierto? ¿Cierto? Es más difícil. Es más fácil con el presidente, porque el pastor está por allá. Y eso ese pastor ni siquiera lo conoce a uno. Ni siquiera sabe que uno va a la iglesia, ni siquiera sabe que uno está dando una ofrenda a esa iglesia. Así es, ¿sí? Y ahí es donde uno ve que lastimosamente esas iglesias pues no están generando un liderazgo. Están generando es una cantidad de personas que creen ser cristianos, pero realmente cuando les sucede alguna situación difícil y van a buscar ayuda, ahí es donde se chocan y dicen: ¿y en dónde estoy? Luego la iglesia no era para que me ayudara, la iglesia no era para sostenerme, para que hermanos oraran por mí, o para que alguien me escuchara o me guiara en algún problema que tengo, ¿sí? Y a esos temores, ¿sí? Así como esos temores que tiene esa gente son los temores que tenía Job por su misma situación. Amén. Vamos al versículo 13. Dice: porque ahora yo ya sería tranquilo y dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y los consejeros de la tierra que reedificaron ruinas para sí, o con príncipes que tenían oro que llenaban sus casas de plata. Y el versículo 16 dice: o como aborto desechado. Mire, el Job en su humanidad, vea, ya se volvió feminista, ¿sí? Dice: como aborto desechado ya no existiría, como los niños que nunca vieron la luz. Allí los impíos cesan de airarse y allí reposan los cansados. El 18 dice: juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz. Y el 19 dice: allí están los pequeños y los grandes, y el esclavo es libre de su señor. ¿Sí? Ahí Job está diciendo: prefiero no haber nacido, ¿sí? Prefiero que me hubieran abortado. Imagínense, o sea, la situación era difícil. Pero digamos que Job es sincero, porque hubiera podido quedarse callado y no haber expresado nada. En la Biblia dice: pedid y se os dará, ¿sí? Y ese pedir se os dará, uno siempre lo relaciona con ¿qué? Con el dinero, ¿sí? Pero no es así, ¿sí? Yo también puedo pedirle a Dios: Dios, ayúdame a entender esta situación. Y Dios, ¿qué me va a dar? La sabiduría para entender esa situación, ¿sí? Así que acá Job está colocando esa agonía que está sintiendo de acuerdo a todo lo que le sucedió. Y el versículo 20 dice: ¿por qué se da la luz al que sufre y vida al amargado de alma, a los que ansian la muerte pero no llega, y cavan por ella más que por tesoros, que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro? El verso 23 dice: porque dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado. ¿Sí? O sea, Job cuestiona: ¿cómo vale la pena vivir si me está sucediendo todo esto? O sea, si Dios me quitó mis hijos, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Job. Si Dios ha permitido semejante tragedia en mi vida. Job tenía algo claro. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Él sabe que Job tenía claro en su mente que Dios es el dador de la vida, que Dios es el que quita la vida. Pero acá también podemos reiterar: Job nunca maldijo a Dios. Maldijo el día en que él nació. Como humano se siente frustrado, se siente impotente. Pero también vemos que esto es una oración de clamor. ¿Y a quién está clamando? A Dios. Él no le dijo a los amigos estaban ahí, y él no le dijo a los amigos: venga, présteme ahí 50,000 pesitos ahí como para la leche, porque no tengo que comer. ¿Qué hizo Job? Clamó a Dios. O sea, fue a la fuente indicada, fue a quien debía ir, y es a Dios. Amén.
Ahora el verso 24 dice: porque al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua. El versículo 25: pues lo que temo viene sobre mí. Acá es donde podemos detenernos y mirar el capítulo 1, ¿sí? Cuando Job dice: voy a ofrecer estos holocaustos por si mis hijos llegan a maldecir a Dios. Porque qué tal que lleguen a maldecir a Dios. No, yo ofrezco. O sea, en Job había un temor que sus hijos podían fallarle a Dios. Pero Job, digamos, acá se portó de una manera religiosa y fanática, porque él creyó que en sus fuerzas, ¿sí?, podía redimir lo que sus hijos estaban haciendo. Y no entendía que la redención, el arrepentimiento de una persona es precisamente personal, ¿sí? Yo puedo hacer muchas cosas por mi hijo, pero realmente quien da la última palabra es Dios, ¿cierto? ¿Qué me queda a mí como papá? Digamos, orar por nuestros hijos, para que lo conozcan, para que amen a Dios. Y dice el versículo 25: pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. Y el verso 26, pues ya lo leímos al inicio, ¿sí? Así que Job expresa ese sufrimiento, y expresó y se dio cuenta que lo que él había dicho antes vino sobre él. Y como les digo, no es porque él lo haya pensado negativamente, ¿sí? Porque simplemente era el propósito de Dios, ¿sí? Pues en muchos lados dicen: piense positivo y verá que le va bien. Mentira, o sea, uno no tiene el poder, ¿sí?, de decir: voy a pensar positivo y me va a ir bien. No, usted puede pensar positivo las 24 horas y a la hora 25, ¡pum!, le pasa una catástrofe. No, uno debe pensar, y su mente, ni positivo ni negativo. Uno debe estar expuesta su mente en Dios. Por eso dice que debemos someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Ahí Pablo ni Pedro dicen: piensen positivos, hermanos, para que les vaya bien. No, uno debe tener sus pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo. Amén. Así que, como conclusión, podemos entender que Job, todo lo que él temía, todo lo que él lo aterrorizaba y todo lo que estaba haciendo en sus fuerzas, vino sobre la vida de Job. Por eso ya en el capítulo 45 de Job dice: y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job reconoció que en este momento, en estos primeros capítulos, realmente le dijo Job a Dios: Señor, yo no te había realmente oído, ni te había visto, ni te conocía, Señor, mas ahora que mis ojos te ven. A raíz de toda esa situación y todo lo que va a acontecer de ahí en adelante. Amén. Así que le pido que se ponga sobre sus pies y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Dios, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, cada día lo que tú deseas, Señor, para nuestra vida. Queremos, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Señor, ese poder del Espíritu Santo es para dar a conocer, para ser testigos, Señor, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra.